En este video vamos a explicar cómo sumar vectores por el método analítico, pero cuando ya tenemos varios vectores concurrentes, pueden ser dos o más. En este caso, se sigue un procedimiento. Primero, si los vectores nos los dan de esta manera, como en este ejemplo que están dibujados, y nos dan diferentes ángulos respecto a diferentes ejes, el primer paso es volverlos a dibujar, los vectores, pero calcular su ángulo respecto al eje X positivo, de aquí hacia donde está cada uno de los vectores. Por ejemplo, el primer vector S, se llama S. A los vectores, se me pasó comentarles, a los vectores se les da nombres de letras y se le pone la flechita arriba para indicar que es un vector. Entonces, el vector S dice que vale 300 unidades, pero no nos dice ángulo. Sin embargo, al dibujarlo, sabemos que está sobre el eje Y positivo. Entonces, ya todos sabemos que desde X, el primer cuadrante hacia acá, son 90 grados. Entonces, el ángulo del vector S son 90 grados. Ahora, ¿cómo hacemos para saber el ángulo de T? Si conocemos esta parte, son 45 grados, desde X negativo hasta el vector. Entonces, todos sabemos que desde X positivo hasta X negativo son 180 grados, pero este vector no llegó a 180, le faltaron 45. Entonces, a 180 le quito 45 y tenemos 135 grados para el vector T. Al vector H mide 20 grados este pedazo. Ya dijimos que desde X positivo hasta X negativo son 180. Entonces, este vector se pasó con 20 grados. Le sumo 20 y son 200 grados. Desde aquí hasta donde está el vector H. Para el vector G, dice que son 30 grados desde X positivo hasta el vector. Pero recuerden que nosotros estamos midiendo el ángulo de aquí, de X positivo, todo esto hasta que lleguemos a donde está el vector, hasta acá. La vuelta completa son 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que le faltaron 30 para completar la vuelta a este vector. Entonces, a 360 le quito 30, van a quedar 330 grados para el vector G. Y el siguiente paso es ordenar la información en una tabla como esta, donde le ponemos en la primera columna el nombre del vector, luego el módulo, es decir, el valor que nos está dando ahí, las unidades que nos está midiendo cada vector, luego el ángulo y después en esta parte vamos a calcular la componente horizontal con las fórmulas que ya vimos y luego la componente vertical. Primero ordenando todos los vectores. Tenía el vector S, T, H y G. Los módulos son las unidades que desea de cada uno de ellos, los escribimos, la que le corresponde a cada uno. Y luego el ángulo que ponemos aquí es el ángulo respecto a X positivo, los que calculamos al dibujarlos en la segunda parte. Escribimos el ángulo de cada uno y luego empezamos a hacer los cálculos. Recuerden que para la componente X es el módulo del vector por el coseno del ángulo. Entonces, si mi vector se llama S, la componente X de S se va a llamar SX. Y va a ser igual a su módulo, que son 300 unidades, por el coseno del ángulo. ¿Cuánto mide el ángulo? 90. Entonces, sacamos el coseno de 90 y el resultado lo multiplicamos por 300. El coseno de 90 es 0. 0 por un valor, pues da 0. Hacemos lo mismo para todos los demás vectores. El vector T se va a llamar TX, su componente X. Para H se va a llamar HX y para G se va a llamar GX. Calculamos de la misma manera con esta fórmula para cada uno y hay que respetar el valor que nos dé, si es positivo o es negativo. Vemos como aquí dio negativo para TX, para HX y positivo para GX. Después de que obtuvimos todos los componentes X de cada vector, toca hacer la suma de todos estos valores, respetando los signos.
Vamos a poner 0 menos 353.55 menos 375.88 más 173.21 y escribimos el resultado, respetando el signo que nos dé, no se les olvide. Después calculamos la componente vertical para cada uno de los vectores. Acuérdense que era muy similar al anterior. Lo que cambia acá es el seno del ángulo. En lugar de coseno, ahora es por seno del ángulo. Y la componente vertical de S, pues se va a llamar SY para T, TY, HY y GY. Multiplicamos el módulo por seno del ángulo. El seno de 90 es 1 por 300, pues da 300. Igual, calculamos en una calculadora científica seno de 135 por 500 y ponemos el resultado. Igual, hay que tener cuidado de anotar el signo del resultado de cada uno de los vectores. Ya que los tenemos todos, calculamos la resultante de Y, RY, y va a ser la suma de cada uno de los valores que tengo aquí. 300 más 353.55 menos 136.81 menos 100. Y el resultado nos dio 416.74 unidades. No hemos terminado. El siguiente paso es calcular el módulo, dirección y sentido. Pero solo vamos a trabajar con los resultados de RY y RX. Primero, hacemos la representación gráfica. Cuando hacemos el dibujo, acuérdense que estamos encontrando el sentido del vector resultante. Entonces, si la RX en el cuadro me dio negativa, entonces la dibujo a la izquierda. Acuérdense que solo hay dos opciones. Derecha es positivo, izquierda es negativo para X. Para Y, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. Entonces, recordando los valores anteriores, la X me dio negativo, la dibujo hacia la izquierda. La Y me dio positiva, la dibujo hacia arriba. Y el vector resultante siempre va a estar entre medio de los dos. Entonces, lo dibujamos aquí. Y le dibujamos la punta de la flecha. Aquí esto representa el sentido del vector resultante. Ya tenemos el sentido. No sabemos su dirección ni tampoco sabemos su módulo, pero para eso tenemos fórmulas. Cabe mencionar la diferencia aquí entre dos tipos de ángulos que vamos a estar trabajando. El ángulo que se calcula con la fórmula de tangente se llama ángulo alfa. Y el ángulo alfa es un ángulo desde el eje X más cercano al vector hacia el vector. En este caso sería esta parte. Pero el ángulo que tenemos que reportar al final en el resultado del problema se llama teta. Y ese va a ser el ángulo desde X positivo hasta el vector. Entonces, vamos a calcular el ángulo alfa primero con la fórmula de tangente. Y sería alfa es igual a tangente a la menos 1 de la RY entre la RX. Acuérdense que estos resultados los tenemos en la tabla. Alfa igual a tangente a la menos 1 de 416.74 entre menos 556.22. Más entre menos nos tiene que dar un resultado negativo. A este resultado le calculamos la inversa de tangente en la calculadora. Shift tangente del resultado de la división y nos da menos 36.84. Pero recuerden que este es alfa, es decir, este ángulo. Nosotros necesitamos calcular el ángulo desde acá. Entonces, si sabemos que desde X positivo hasta X negativo es 180, entonces este vector no llegó a 180, le faltó este pedazo, esta parte de alfa. Para calcular teta, entonces tenemos 180 menos el valor de alfa. Entonces va a ser 180 menos el valor sin signo. Aquí hay que quitarle el signo. El valor sin signo del ángulo, que son 36.84, y nos queda 143 grados. Ese es el ángulo de nuestro vector resultante. Sería este, ¿no? El que vamos a reportar al final. Y nada más nos queda una característica del vector por encontrar, que sería el módulo. Y acuérdense que utilizamos el teorema de Pitágoras. Ahora nuestro
vector se llama R, entonces va a ser igual a raíz cuadrada de la Rx cuadrada más la Ry cuadrada. Repito, Rx y Ry tenemos los valores calculados en la tabla anterior. Sustituimos valores, R es igual a raíz cuadrada, la X nos salió 556.22, lo elevamos al cuadrado, más la Y nos salió 416.74 al cuadrado. Aquí chequen, recuerden que la X es negativa, pues al ponerla en esta parte nos tiene que dar positiva porque la tenemos que elevar al cuadrado y menos por menos se hace positiva. Entonces aquí adentro nunca vamos a tener un valor negativo. Elevamos al cuadrado cada uno de ellos y obtenemos los resultados, los sumamos y al final sacamos raíz cuadrada. De tal manera que nos dio en este ejemplo un resultado de 695 unidades. Y el resultado final se escribe así. El nombre del vector, que es R, vector resultante, con la flechita arriba para indicar que es un vector, es igual a el módulo que encontramos aquí con esta fórmula, 695 unidades, y esta figura que es como una escuadra que representa el ángulo respecto a X positiva. Recuerden que es el ángulo teta, 143 grados. Y eso es todo.